Comunicado raro e inesperado o casi de Kate Middleton, que anuncia su vuelta mañana en el evento Trooping of the Color, coincidiendo con el cumpleaños de Carlos III. Una foto que ya está dando la vuelta al mundo y que, como no podía ser de otra manera, está generando diferentes especulaciones. En el comunicado, por primera vez, nombra a William, no nombra a sus hijos y adelanta que, a pesar de los buenos días y malos, porque sigue en tratamiento, ha trabajado desde casa y se va a reincorporar poquito a poco a eventos de la agenda real. Qué casualidad, es el mismo discurso que nos contaban los tabloides británicos. Yo aquí no pretendo ser un aguafiestas ni desmentir todo este comunicado, pero me hago eco un poco de las críticas que está despertando en redes sociales todo esto. Bien, la foto, como veis, es ella cruzada de brazos, mirando al horizonte, una foto llena de verde frente a un sauce llorón en el que Kate tiene una media sonrisa. Sí parece ella, evidentemente. La foto está hecha por un fotógrafo que no es el marido de Natasha Archer, esa asistente elevada ya a alto cargo dentro de Kensington Palace y persona de confianza de la propia Kate Middleton. Varias cosas que tenemos por aquí. Se han fijado en que el modelito lo ha repetido en otras ocasiones. Sí, se le ha podido ver a Kate Middleton y ahora lo veremos con esa misma chaqueta. Hacen hincapié también en el pelo. Hablan de que, si bien no parece una peluca, parecen fotos de las últimas que hemos visto de Kate Middleton, con unas raras extensiones que dejan un gran volumen de pelo en la zona baja. Muchas cosas aquí que evidentemente no cuadran. Se ha pasado la imagen por un lector de inteligencia artificial y afirman que el 91% de la imagen es mentira. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues podríamos pensar que es un fotomontaje muy bien hecho en este caso, pero en principio los lectores de IA notan cuando se ha elevado o bajado el brillo, el color, el contraste. Es todo, como digo, bastante raro. Mirad, aquí lo tenéis, es la foto analizada por un lector de inteligencia artificial que da un 99,34%. Se ha subido varias veces, hay otros porcentajes que oscilan por encima del 90%. Y ese mensaje que dice que probablemente tiene una alta probabilidad de ser generado por inteligencia artificial. La verdad es que son cosas que llaman bastante la atención. Ahora vamos a pasar a ver qué es lo que dice en el comunicado. Bueno, muy poco tiempo han tardado en volver a generar un vídeo por inteligencia artificial teniendo como base esa imagen. Yo no sé qué pensáis, pero la imagen, como digo, al final resulta bastante perturbadora. Vamos a ver un poco qué es lo que ha dicho en el comunicado, porque desde luego ha generado críticas más allá de los fans que compran todo lo que tiene que ver con el discurso y la narrativa de la Royal Rota en los tabloides británicos. Me siento conmocionada por todos los mensajes de apoyo. En los últimos 2 meses realmente ha marcado la diferencia para William y para mí y nos ha ayudado a sobrellevar estos tiempos difíciles. Estoy haciendo un gran progreso, pero cualquiera que pase quimioterapia sabrá que habrá días buenos y días malos. En los malos te sientes débil, cansada y sientes que tienes que rendirte para que tu cuerpo descanse, pero en los días buenos, cuando te sientes más fuerte, quieres mostrar lo mejor de ti y esforzarte por sentirte bien. Mi tratamiento continúa y será por varios meses más. En los días que me encuentre mejor será muy bueno para mí volver a la vida escolar, la de los niños, pasar tiempo personal con cosas que me den energía y positividad y también empezar algo de trabajo en casa. Estoy a la espera de ir al
cumpleaños del rey este fin de semana con mi familia y espero unirme a varios eventos públicos en el verano, pero igualmente sabiendo que todavía no he superado esto. Estoy aprendiendo cómo ser paciente, especialmente con esta incertidumbre, tomando cada día como viene, escuchando a mi cuerpo y permitiéndome tomarme el tiempo necesitado para curarme. Gracias por vuestro continuo entendimiento y a todos aquellos que valientemente habéis compartido mis historias conmigo. Bien, aquí entendemos que la presencia mañana de Kate Middleton será bastante significativa y probablemente viral. Supongo que mañana tendremos que dar una cobertura pues prácticamente extrema para ver realmente a Kate Middleton, cómo la cogen las cámaras, sin filtros, sin inteligencia artificial, y evidentemente creo que se va a escrutar cada detalle de lo que ahí pase. Da la sensación un poco de que en todo este tiempo, más allá de este comunicado, William no ha hecho lo suficiente públicamente para apoyar a su mujer durante la enfermedad. Se entiende la privacidad, se entiende la secrecía, se entiende el respeto hacia la salud, pero se han dejado que corran teorías de la conspiración que han recordado, y con toda la razón, a tiempos pretéritos en los que se intentaba socavar la imagen de Lady Di, la imagen de Harry, posteriormente la de Meghan y la de cualquier miembro de la familia real que no se adheriese al círculo más cercano y a la narrativa que se quiere llevar desde Buckingham. Va a haber una gran atención mediática mañana. Otro de los asuntos que ha llamado la atención es que el vídeo publicado en redes sociales ha sido, según Twitter, a las 6:59, ¿no? Coincidiendo un poco con los telediarios y los informativos de Reino Unido. Pero sin embargo, resulta que el New York Times y el portal TMZ estadounidenses han publicado esto 10 minutos antes. ¿Cómo han tenido acceso a esa información? No parece que por otras redes sociales como Instagram o como Twitter. Como digo, inesperado entre comillas, porque en el vídeo anterior ya os adelantábamos que había por ahí algún experto de la Royal Rota que prácticamente contaba lo que Kate ha dicho en el comunicado, todo siguiendo una mecánica bastante sospechosa. Como sospechosa es la visita que ayer hizo William al MI6, esa oficina de inteligencia de Reino Unido, dedicada a asuntos nacionales, una especie de ministerio de interior con espías y con todo, que bueno, pues ha llamado la atención porque coincide justo con esta información de Kate Middleton. Y ha llamado la atención porque una de las cosas, cuando yo he hecho el anterior vídeo, yo he cogido la noticia de un portal. Cuando me he ido a ese portal resulta que la noticia había sido borrada. No es que haya un silencio informativo como tal, pero da un poco la impresión de que en todo este plan se ha utilizado este comunicado de Kate Middleton para desviar la atención. Podríamos estar hablando de planes más grandes, eventos mayores, acontecimientos que podrían ocurrir en los próximos meses relacionados quizás con la seguridad. La de Kate Middleton, la de la familia real británica. Ojo, ayer hubo una noticia que es verdad que no le hemos dado mucha credibilidad, y es que finalmente parece que Harry y Meghan podrían volver a Reino Unido. Estarían a caballo entre ese país y Estados Unidos. ¿Tiene que ver algo todo esto? Son movimientos raros, como digo, al final, para terminar de opacar todo lo que tiene que ver un poco con los misterios que rodean a la familia Windsor, y en este caso ¿consideramos esto un golpe en la mesa, un golpe de efecto o una cortina de humo para tapar otras cosas? Pues aquí es la pregunta que yo particularmente y mucha gente se hace en este sentido, porque sigue habiendo cosas que no cuadran en todo esto. Mañana, además, en el Trooping the Colours se espera no solo la presencia de Kate, sino también la de sus dos hijos menores, Charlotte y Louis, que también han sido de alguna manera desaparecidos en combate.
Mi opinión, mi predicción sobre lo que vamos a ver mañana sin ser vidente. Bueno, pues vamos a ver evidentemente todos los focos puestos en Kate Middleton, y detalles en los que deberíamos reparar es un poco la posición de Kate Middleton en el balcón, quienes están a su lado, los gestos que pueda haber no solo con William sino con otros miembros de la familia real. Si... Tal y como comentamos también hace unos vídeos, van a estar presentes las primas de William, las de la familia York, Beatriz y Eugenie, que se habían... Bueno, Beatriz en este caso fue nombrada por Carlos III para hacerse cargo de la agenda pública de Kate Middleton. ¿Estarán allí? ¿No estarán allí? ¿Se limitará únicamente a Carlos, Camila, William, Kate y los hijos? Muchas cosas, como digo, raras en todo esto. No olvidemos que en los últimos días precisamente ha habido noticias especialmente fuertes sobre Kate Middleton para que ahora, de repente, esta mañana, un periodista de la Royal Rota exponga prácticamente punto por punto lo que Kate Middleton ha expresado en el comunicado. ¿Hay algo más? Bueno, yo creo que va a haber cosas que evidentemente no van a entrar al juego, pero hay algo más del cáncer. ¿Qué opina Kate de Rose Hambury? ¿Es la relación buena? Vivió una crisis en 2023, en septiembre de 2023. ¿Qué pasó el 28 de diciembre de ese mismo año? Porque había una ambulancia en Sandringham. Son muchos interrogantes que no sé si se van a terminar de resolver con una simple aparición de Kate Middleton. Yo personalmente pienso que no, y que la polémica va a seguir en todo esto, porque siguen apareciendo noticias que salen de la nada y que algunas pueden tener un punto de veracidad respecto a las cosas. Por ejemplo, una que iba a incluir hoy, pero que ya... creo que la actualidad informativa manda, que tendría que ver un poco con la familia de Kate Middleton, con sus padres. Y es que al parecer mantenían una especie de cabreo con William, un enfado bastante importante sobre la situación de Kate Middleton y por qué no se sacaba a la luz la verdad. La verdad es ahora la que conocemos de Kate, o la que en principio el comunicado, la foto y absolutamente todo nos tiene que dar a pensar efectivamente que no ha pasado nada. Pero yo personalmente sabéis que llevo una línea de pensamiento crítico, de pensamiento escéptico. No me gusta caer un poco en la ciencia ficción, y en todo esto me parece que esta vuelta de Kate Middleton casi forzada va a arrojar más interrogantes que a aportar normalidad. Por ejemplo, el hecho de que ahora cobraría relevancia ese comunicado que mandó el ejército, las fuerzas nacionales de Reino Unido de seguridad, respecto a la confirmación de que Kate Middleton efectivamente iba a estar en el Trooping de Color. Ahora parece que ese deseo se ha hecho realidad. ¿Está Kate siendo forzada de alguna manera a cumplir con su papel de princesa? ¿Se está respetando su salud en estos momentos? Sigue habiendo, como digo, demasiados interrogantes como para no pensar que algo más grave pudiera estar sucediendo. Y hay muchas aristas aquí. Por ejemplo, ayer teníamos las declaraciones de unos amigos de Kate Middleton que decían que no tenían contacto con ella. Y cuando se refieren a contacto, no se refieren a contacto físico, sino a contacto, ni siquiera una llamada de teléfono, un WhatsApp. Entendemos que es una enfermedad que deja bastante cansadas a las personas, pero la línea de comunicación que se ha seguido de Kensington Palace ha sido totalmente pésima, y mañana yo creo que esto, lejos de aclarar, porque ya me imagino que la narrativa de la Royal Rota va a ser esos ciberterroristas teóricos de la conspiración en redes sociales que solo hacen nada más que expandir bulos y demás. Pues creo que en este caso la narrativa va a ir por ahí,
pero nos va a quedar efectivamente un aura de misterio en todo esto y posiblemente interrogantes que no se terminarán de resolver hasta años después, como el tema del ADD. Que por cierto, me habéis pasado una serie de cosas de que claro, que el MI6 con el asunto del ADD tuvo ahí una especie de intervenciones. Ojito con esto. De momento tenemos ese comunicado, de momento en principio podemos alegrarnos por Kate Middleton y mañana pues veremos este evento Trooping the Color, a ver cómo funciona absolutamente todo. Nada más, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario. Gracias por estar ahí.